Entonces, como nosotros pudimos ver a lo largo de las sesiones de este curso, lo religioso, lo sagrado, es algo que sigue súper presente en el mundo contemporáneo y puede ser muy contradictorio, puede manifestarse de maneras muy, muy diversas, que pueden ser subversivas, que pueden ser contestatarias, que pueden empezar a volverse dogmáticas, etcétera, etcétera. Lo que yo les voy a compartir el día de hoy es lo que yo considero un ejemplo de cómo se encuentra presente lo sagrado en el arte contemporáneo, en particular en la literatura y más específicamente en la obra de Pascal Quignard. Entonces, Pascal Quignard es un escritor francés, nació en 1948, hasta la fecha sigue publicando y tiene una formación multidisciplinaria. Eh, Hablando académicamente, es filósofo, pero viene de una familia de músicos, de una familia de profesores y por lo tanto, gran parte de su obra está relacionada con la música. Trabajó muchos años como lector para la editorial Gallimard, también es traductor y escritor. Su obra literaria comprende prácticamente todos los géneros. Ha escrito sobre todo ensayo, pero también es novelista, también ha trabajado un poco de poesía, un poco de teatro y también tiene obras en las que combina todos los géneros. Y como les comentaba, como él tiene una formación multidisciplinaria, su obra también suele mezclar diferentes disciplinas. Entonces ha incursionado en el cine, en la música, por supuesto, en el teatro y últimamente en la danza. Ahora bien, Pascal Quignard es un escritor que sintetiza en su obra eh, una de las grandes herencias de la cultura occidental, que es la herencia grecorromana, pero también está muy interesado en las culturas orientales, en particular en el shintoísmo japonés y algunos poetas chinos. Asimismo, su obra está situada y dialoga con la historia de Occidente, es decir, tiene novelas situadas en la Edad Media, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XX. Y esto me parece muy importante de señalar porque lo sagrado en Pascal Quignard no está situado del todo en lo contemporáneo. Está muy relacionado sobre todo con el siglo XVII, con el siglo XVII francés. Bueno, para entrar en materia, para Pascal Quignard, ser humano es buscar y es buscar sentido. Y para él el sentido tiene que ver con nuestra capacidad de narrar. Es decir, cuando encontramos algo que es significativo para nosotros y queremos explicarlo, lo que hacemos es crear una historia. Y esa historia se ordena y se transmite gracias a los mitos y gracias al arte, que son ejercicios de la imaginación del hombre, o lo que Pascal Quignard llama errancias, es decir, intentos de explicar algo, pero también dudas al momento de querer explicarlo, hipótesis o incluso equivocaciones. Es por eso que la palabra errancia en la obra de Pascal Quignard es muy importante, porque lo que él propone es que gran parte de la creación humana tiene que ver no con el hecho de dar respuestas, sino con el hecho de preguntar y de intentar responder. Por eso, su obra está salpicada de preguntas, de dibujos, de referencias. Y todos estos aspectos que la van configurando, lo que hacen es o proponer más preguntas o intentar dar respuesta. Durante esta presentación van a ver ustedes diversas imágenes, todas están relacionadas con la obra de Pascal Quignard, y aquí tenemos una que se llama El sueño, Memus Fecit, dibujo de Quignard para Terraza en Roma del 2000, porque la obra de Pascal Quignard también está relacionada con la creación de universos, es decir,
él, a la hora de construir una novela o de construir un ensayo, lo va alimentando con dibujos, con fotografías y con cosas que le ayudan precisamente a construir sus historias, a organizar las hipótesis que está planteando. Es decir, cada dibujo que vamos a ver el día de hoy o cada fotografía es una errancia también. Y asimismo también quería compartir con ustedes pues algunos de los títulos de la obra de Pascal Quignard. Es por eso que traté de buscar ejemplos lo más diversos posibles. Bueno, pues una vez que sabemos que lo más importante para el ser humano desde el punto de vista de Pascal Quignard es buscar sentido, él encuentra sentido en la música y concluye que hay dos músicas en este mundo. La música relacionada con la naturaleza, es decir, todos los sonidos que tienen que ver con los animales, los fenómenos naturales como las tormentas, las olas, el soplar del viento, las erupciones volcánicas, y la voz humana, pero no la lengua, no las lenguas nacionales, sino la capacidad del ser humano como organismo de crear sonidos, de gritar, este tipo de cosas. Entonces, esa es la música de la naturaleza. Y por otro lado, tenemos la música que ha sido creada por el hombre. Esta música es la que imita los sonidos de la naturaleza por medio de instrumentos o por medio de los lenguajes humanos, es decir, el arte. Y aquí podemos encontrar todo, la pintura, la literatura, la escultura, la danza, etcétera. Entonces, su obra está situada en la tensión entre estas dos formas de existir de la música. Por esta razón, gracias a esta tensión, para Pascal Quignard la música es el arte radical. ¿Por qué? Porque la experiencia de la música es de las experiencias más difíciles de explicar. Y por otra parte, porque él sitúa la primera experiencia musical de cada ser humano en nuestra existencia prenatal. Y dice que la primera música que nosotros escuchamos, cada uno de nosotros, fue la voz materna. En este sentido, la música nos permite relacionarnos con nuestra experiencia uterina, es decir, con un tiempo anterior al tiempo cronológico. Aquí, Pascal Quignard habla entonces de una ruptura radical en cuestiones espaciotemporales. Es decir, para él la música funcionaría como un umbral hacia lo otro, como una hierofanía, como vimos en la última sesión antes del día de hoy con el maestro Juan, cuando nos hablaba de Mircea Eliade, es decir, la presencia de lo sagrado forzosamente supone una ruptura espaciotemporal, una ruptura del mundo profano, o vamos a decirlo de otra manera, una ruptura de nuestro mundo cotidiano. Y por lo tanto, siempre, siempre, siempre va a ser pasaje hacia lo otro, hacia lo radicalmente otro, que en este sentido puede ser algo que perdimos, algo relacionado con la divinidad o un fenómeno que no podemos explicar. Para ilustrar este fenómeno de lo radical del arte musical, comparto con ustedes un fragmento de la partitura de Los llantos de Saint-Colombe, que fue copiada por un gran músico que se dedica sobre todo a trabajar con música del barroco, que es Jordi Savall, en Barcelona, y lleva como una pequeña nota para Pascal en recuerdo de un sueño. Para Pascal Quignard, el sueño es súper importante. Está relacionado con la música en este sentido. También es una experiencia muy difícil de explicar. Y es algo que nosotros ordenamos en forma de narración. Me voy a permitir regresar un momento para volver a esta imagen, que se llama otra vez el sueño. Es decir, tanto la música como el sueño son umbrales hacia lo otro.
y nosotros lo que hacemos es intentar explicarlos, creando historias, muchas veces en el caso del sueño, o hablando de sensaciones, dando hipótesis de cómo nos sentimos en el caso de la música. Ahora bien, como ustedes pudieron leer en el texto que les propuse, si tuvieron la oportunidad de leerlo, es que Pascal Quignard sitúa el origen de la música en los momentos más lejanos de la historia de la humanidad, con el hombre primitivo, y lo relaciona con el acto de cazar. Es decir, nos dice que la naturaleza para el hombre primitivo fue una otredad radical, y el hombre primitivo lo que hizo fue intentar explicar y domesticar eso que no entendía. Y la música lo ayudó a lograr este objetivo. Cuando el hombre primitivo hizo sus primeros, vamos a decirlo así, sus primeras creaciones musicales, trabajando con silbatos, con tambores, imitando a los animales, lo que quería hacer era adquirir el lenguaje de las bestias. ¿Para qué? Para poder alimentarse, es decir, para hacerle frente a algo que le hacía falta, que era el hecho de comer. En este sentido, Pascal Quignard piensa o propone que los cazadores eran como músicos y eran al mismo tiempo chamanes, que habían adquirido la capacidad de comunicarse con las fuerzas de la naturaleza para aliviar una necesidad mediante la preparación de la cacería, es decir, mediante un rito. Cada vez que el cazador preparaba todo lo que necesitaba para hacerle frente a las bestias, estaba repitiendo acciones. Y esas acciones, en el pensamiento de Pascal Quignard, se convierten en rito. Como ustedes podrán darse cuenta, estamos aquí frente a esa tensión entre la música de la naturaleza, es decir, el lenguaje de las bestias, y la música creada por los cazadores, que permite seducir a estas bestias, atraerlas y alimentarse de ellas, es decir, no perecer. Y todo esto ocurre por medio de acciones repetitivas, es decir, acciones rituales. Estas acciones rituales, en el pensamiento de Pascal Quignard, suponen un viaje, es decir, un rito iniciático, un viaje iniciático que nos llevan a vincularnos con la otredad, es decir, que nos hacen conscientes de que necesitamos del otro para ser, pero que este otro es incomprensible. Y entonces hay una tensión entre el hombre y el mundo. El rito es una llamada del mundo, es decir, la otredad nos interpela y la única forma que nosotros encontramos para intentar atender esa llamada es llevar a cabo un acto ritual. Y entonces ocurre algo muy interesante. Pascal Quignard se pregunta, ¿qué es el mundo? ¿Y qué somos los seres humanos dentro del mundo, en el mundo, al lado del mundo? Esta es probablemente la gran pregunta de la obra de Pascal Quignard. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué son los animales? Etcétera, etcétera. Y eso es muy interesante porque al final lo que Pascal Quignard dice es, el mundo es lo que yo puedo decir de él, pero al mismo tiempo es lo que no puedo decir de él. Y entonces, seguimos en esta tensión de la que yo les hablaba. Aquí, para ilustrar estas acciones rituales, comparto con ustedes una fotografía del manuscrito de una de las grandes novelas de Pascal Quignard, que se llama Todas las mañanas del mundo, de 1989, que se llama Le Gaufret. Y como ustedes pueden ver aquí,
Hay algunos elementos como una jarra, una copa de vino, unas galletas a las que vamos a volver más tarde. Pero todos estos son elementos rituales dentro de un mundo que va a crear Pascal Quiñar y que voy a compartir con ustedes en unos minutos. Entonces, ¿qué ocurre? El rito, esta serie de repeticiones, da lugar al mito. ¿El mito qué es? Lo que nuestro lenguaje nos permite decir del rito iniciático, es decir, la forma en la que lo explicamos, la forma en que lo ordenamos. Por esta razón, podemos decir que las narraciones tienen un origen sagrado, porque están relacionadas con la otredad. Sea lo que sea la otredad para cada cultura, la forma en que cada cultura narra esa experiencia de lo otro tiene que ver con, con un mito, con una historia. En este sentido, podemos decir que los protagonistas, los héroes o los creadores son figuras chamánicas, como les comentaba hace rato. Es decir, son aquellos que han adquirido un lenguaje y que son capaces de comunicarse con lo que muchas veces no podemos entender. De esta manera, Pascal Quiñar le otorga 3 atributos a los héroes, a los creadores de arte, a los protagonistas, a los chamanes. Son cazadores, y en este sentido podemos decir que son seductores que atraen a las presas, son conocedores de lenguajes, los lenguajes de las bestias, y son artífices de engaños. ¿Por qué? Porque finalmente la música es un artificio. Cuando el hombre primitivo descubrió que por medio de un silbato podría atraer a ciertos animales y podía cazarlos, lo que hizo fue engañarlos. Cuando algunos héroes en algunas historias míticas hacen ciertas y tienen ciertas artimañas para hacerle frente a un peligro, lo que están haciendo es crear engaños. El arte, finalmente, en este contexto, sería como un engaño, una forma de seducirnos, una ilusión y un lenguaje que no cualquiera domina. Y aquí comparto con ustedes una cita de El odio de la música, página 97, que dice: todo cuento, incluso antes de trocar en la intriga particular que escenifica, es decir, en las diferentes maneras que tienen las diferentes culturas para contar sus propias historias, todo cuento es en sí mismo una historia señuelo, una ficción, una trampa, un artificio para apaciguar el espíritu de los animales victimados. Es decir, yo necesito que el otro entre a mi mundo para poder domesticarlo, para poder hacerlo mío y para ya no tener miedo de él. Toda cacería como señuelo se expía con una ofrenda que solo es un contraseñuelo, es decir, con una serie de pasos rituales que nos permiten irnos acercando poco a poco al otro o no correr peligro frente a las bestias. En este sentido, todo el arte es una historia señuelo, es una trampa, es una ficción y es seductor, sobre todo eso, es seductor. Es una forma de fascinación. Sea que nos presente algo maravilloso o sea que nos presente algo terrible, lo que va a hacer es irnos introduciendo a su mundo poco a poco. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que el artista es un chamán que se encuentra entre lo sagrado y lo profano. Y por eso podemos decir que el arte es la irrupción de lo sagrado en el mundo cotidiano, que el arte es un ejercicio ritual y que el arte conlleva una armonía, es decir, una narración. Pascal Quiñar es un gran conocedor de la música japonesa y entonces para él toda narración, sea una narración, sea una película, sea una novela, sea una pintura, sea una danza, etcétera, etcétera, está compuesta de 3 partes. Hay una introducción,
hay un desgarramiento y hay un final. Ujú. Como podemos ver, estas tres etapas están relacionadas con algo que seguramente ustedes conocen muy bien, que es el trayecto del héroe mítico, ajá, en el que hay una llamada del otro que atrae al héroe, un desgarramiento, es decir, el héroe se lanza a la aventura y en ella vive toda suerte de hechos maravillosos, de hechos terribles, de pérdidas, de triunfos, etcétera, etcétera, y un final. Entonces, toda narración comprende estas tres partes. Y en este sentido, todo arte es poseedor de armonía. Ahora, la obra de Pascal Quignard habla de manera muy evidente, en muchos casos, de mitos, en particular de mitos de las culturas clásicas de Grecia y de Roma. Entonces, un mito que él menciona muchísimo es el mito de Odiseo o de Ulises. Pascal Quignard suele utilizar la versión latina, Ulises, por eso lo puse así. Y para él es el ejemplo por excelencia del chamán. En El odio de la música, en el tratado que les sugerí leer, El canto de las sirenas, Pascal Quignard hace un resumen muy, muy breve de un evento importante en el mito de Ulises Odiseo, que es su encuentro con las sirenas. Como ustedes saben, eh, él recibió ayuda divina para saber qué hacer cuando se aproximara a la isla de las sirenas. Y Pascal Quignard nos cuenta cómo sus marineros lo ataron en tres partes diferentes, vamos a decirlo así, al mástil del barco, cómo los marineros tenían los oídos tapados con cera y cómo estas argucias de Ulises, estos artificios, le permitieron escuchar sin morir el lenguaje de lo otro. En el mundo griego, las sirenas pues eran lo bárbaro, lo otro, lo peligroso, y entonces Ulises lo que quería hacer era escuchar sin perecer, porque los mitos decían, las historias decían, que todo marinero que pasara por las islas de las sirenas se arrojaba al mar y por lo tanto morir. De esta manera, Ulises se convierte en un ejemplo por excelencia del chamán, de alguien que logra hacer frente con su inteligencia y con la ayuda divina también a lo inefable, a lo bárbaro, a lo terrible, pero también se convierte en aquel que escuchó la música verdadera, es decir, la música de la naturaleza, y que después puede dar cuenta de lo que escuchó, es decir, puede contar una historia. Otra vez volvemos a esta armonía de la que habla Quiñar, a esta narración que le da sentido a una experiencia que no podemos explicar más que a través de nuestro lenguaje y más que de manera ordenada. Aquí les comparto un fragmento, bueno, un dibujo de Pascal Quignard en el manuscrito de Butes, un ensayo que se publicó en 2008. Ajá, este manuscrito se publicó hace menos años y es por eso que tiene 2018. Se llama Ulises y la sirena del bardo. Estos dibujos de Quiñard me parecen interesantes porque hay toda una serie de dibujos de Ulises y las sirenas en los que él va narrando este encuentro y cómo las sirenas terminan siendo vencidas por, eh, pues por un héroe, por un chamán, ajá, y cómo hay una tensión que lleva a las sirenas en las diferentes versiones del mito, en algunos casos, incluso a suicidarse. Y también quería compartirles estas imágenes porque me parecen muy representativas, como les comentaba al principio, de la riqueza en la obra de Pascal Quignard. Es decir, que hay, por supuesto, escritura, hay lenguaje, hay literatura, pero también hay una gran riqueza en cuestión de imágenes. Y por lo tanto, todo
todos los elementos que él va utilizando para componer su obra forman parte de la obra misma. Ahora, vamos a ver el día de hoy. Voy a dejar de compartirles la pantalla un momento, porque antes de seguir adelante, vamos a ver un fragmento de una película. Bueno, así como el mito de Odiseo u Ulises está muy presente en la obra de Pascal Quignard, también lo está el mito de Orfeo, que es otro de los héroes griegos que se encontró con las sirenas y que hizo uso de su arte para contrarrestar su canto y en los Argonautas, por ejemplo, para permitir que Jasón y el resto de la tripulación pues pasaran sin peligro por esta parte del mar. Sin embargo, el mito de Orfeo en la obra de Pascal Quignard no se limita a su episodio con las sirenas y nos muestra otro tipo de inteligencia, vamos a decirlo así, otro tipo de forma de estar en el mundo, que se ilustra con Todas las mañanas del mundo, que es una novela de 1991 que se adaptó al cine en el mismo año con guión de Pascal Quignard. En esta novela nos cuentan la historia de Monsieur de Saint-Colombe, que era el gran violista de la época, y el rey lo requería para que se convirtiera en el músico oficial de la corte, pero la película y la novela empiezan con la muerte de la esposa de Monsieur de Saint-Colombe. ¿Qué ocurre? Que él se niega a ir a la corte y construye en su casa, que vive en el pueblo, en provincia, construye en su casa una cabaña.
En esa cabaña él se dedica a componer. Y entonces ocurre lo que ustedes acaban de ver en este fragmento de la película. Gracias a la música, él logra reencontrarse con su esposa. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos la jarra de vino, el plato con las galletas y la copa de vino, que es la misma imagen que estaba presente en el manuscrito de Todas las Mañanas del Mundo. Lo que es maravilloso de esta película, por una parte, es la música. Toda la música de la película fue tocada por Jordi Savall, el músico del que les hablaba, que es especialista en viola de gamba y uno de los grandes músicos que se han preocupado por rescatar la música del barroco, en especial ciertos músicos que son un poco desconocidos o menos tocados, como Messieurs de Saint-Colombe o Mahan Mahe, por ejemplo. Y por otro lado, que aquí tenemos la figura de Orfeo, es decir, Messieurs de Saint-Colombe hace del arte una forma de comunicarse con el otro y de aliviar su pérdida. Él desciende al infierno, es decir, desciende al dolor, se arroja al dolor. Algo que, por ejemplo, no hace Ulises. Ulises busca la manera de resguardarse. Orfeo no, o en este caso Messieurs de Saint-Colombe. Entonces, ¿qué ocurre? Entre estos dos héroes del mundo clásico hay también una tensión, hay dos formas de estar en el mundo. Y para Pascal Quignard, esto es lo que ocurre con todos los seres humanos. Por un lado, nuestra necesidad de encontrar sentido para nuestra vida o de encontrar sentido para nuestras pérdidas, nuestra contingencia, nuestra angustia, nos puede llevar a volvernos creadores, volvernos chamanes, a arrojarnos a la creación, pero por otro lado, también encontramos formas de salvarnos de, de esta otredad que es apabullante, es decir, a veces somos Orfeo y a veces somos Ulises, y así en esta tensión se construye toda nuestra vida. Como les mencionaba, tenemos estos elementos rituales y lo que me parece interesante aquí, en este ejemplo de lo religioso, de lo sagrado en el arte contemporáneo, es que esta novela, Todos los Mañanas del Mundo, la película a sí mismo, están situadas en el siglo XVI. Como les contaba al principio, la obra de Pascal Quignard no retrata exclusivamente el mundo contemporáneo, sino que muestra que nosotros, así, seres humanos en el siglo XXI, somos herederos de una tradición. Y eso se contrapone con el ejemplo, bueno, no se contrapone, más bien enriquece, ajá, ejemplos como el que les voy a platicar ahorita, lo sagrado y la naturaleza. Hay otra novela de Pascal Quignard que se llama Las Solidaridades Misteriosas del 2011, que brevemente cuenta lo siguiente. Es una mujer de mediana edad que regresa a su pueblo natal en Normandía para reencontrarse con su pasado. En su pasado se encuentra el hombre que ella más amó y por diferentes circunstancias, pues no pudo construir una vida junto a él. ¿Qué ocurre? Este hombre fallece en el mar. Y entonces ella va a pasar el resto de su vida recorriendo los acantilados desde donde lo poder. Y aquí lo que hace Pascal Quignard, por un lado, es mostrarnos la riqueza de la naturaleza y lo pequeño del hombre en comparación con ella, una naturaleza que no está idealizada. Como ustedes pueden ver en estas fotografías que forman parte, otra vez, del manuscrito de la novela, es una naturaleza salvaje, es una naturaleza agresiva, que puede ser violenta. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? El paisaje se convierte en un umbral de lo perdido. La infancia, la adolescencia, la muerte. Y por otro lado, el paisaje se convierte en un reencuentro con los muertos. Cuando esta mujer recorre los acantilados todos los días y se queda sentada en un lugar que es el lugar en el que ella se escondía, vamos a decirlo así, para ver al hombre que ella amaba,
lo que está haciendo es reencontrarse con él a través del paisaje, a través del aire, a través de las rocas, etcétera, etcétera. Y de esta manera podemos decir que lo que hace ella es volverse uno con el paisaje. Contemplar es experimentar lo inexplicable. ¿Qué es lo inexplicable aquí? Por un lado, la pérdida, por otro lado, el dolor, y por otro lado, la sensación de que estás reencontrando algo, de que el ser amado se convirtió en parte de la naturaleza. Y si tú quieres reencontrarlo, tienes que ser también parte de ella. Como podemos ver, en la obra de Pascal Quignard, entonces, la naturaleza se convierte, en esta novela en particular, en otro personaje, y es otro personaje que nos envuelve. Lo mismo ocurre en una novela que mencioné casi al principio de esta presentación, Terras en Roma, en la que el personaje principal dice que para él el arte o la mayor muestra de arte es la tormenta y que hay que salir a la tormenta para escuchar la voz de Dios. Aquí entonces lo que encontramos son dos maneras muy diferentes de trabajar lo sagrado en literatura contemporánea. Por un lado, la presencia evidente del mito y por otro lado, un volver los ojos hacia un otro que está ahí, pero que muchas veces se convierte en algo decorativo, vamos a decirlo así, o en un lugar para descansar, o en un lugar para ir de vacaciones, pero no un lugar del que formamos parte. Aquí también es importante volver al concepto de errancia que les mencionaba al principio de esta presentación. Esta mujer que está recorriendo el paisaje todos los días está errando, es decir, está intentando recuperar lo que perdió, comunicarse con lo que perdió. Y estas fotografías que les comentaba forman parte del manuscrito y en la fotografía de la derecha, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay unas escaleras. Estas escaleras están así como labradas por las personas que viven ahí, pero pues también por el tiempo. A Pascal Quignard les resultaron muy inspiradoras cuando estaba pues fotografiando los lugares que le servían para situar su obra, porque él menciona que estas escaleras muestran una ruptura espaciotemporal, es decir, son un umbral que permite descender hacia la naturaleza. Muy bien. Ahora, ya para irnos acercando poco a poco hacia el final. Para Pascal Quignard, el mito, entonces, es lo fascinante y lo tremendo. Tenemos aquí otra cita del odio de la música. La palabra griega armonía describe la manera de atar las cuerdas para tensarlas. Es decir, todo arte tiene un lenguaje que está ordenado y que nos permite aproximarnos a él, que nos permite entenderlo y que nos permite disfrutarlo en el sentido de que sabemos para dónde va, de que le encontramos sentido. Pero todo arte implica una tensión, es decir, algo que se nos escapa, algo que no podemos explicar. Después Pascal Quignard dice, cuando Mirón quiso representar al dios de la música, esculpió a Marcias ceñido al tronco de un árbol, como Ulises, por ejemplo, mientras era desollado vivo. Es decir, que en este caso la música, pero puede referirse al arte en general, es eso otro que nos seduce, que nos interpela, pero que también nos revela aspectos terribles de la realidad, como el dolor y la muerte. Y parece, en el pensamiento de Pascal Quignard, que no podemos acercarnos a eso otro si evitamos a toda costa correr riesgos. Y que hay ciertos artes, como para él el arte de la música, que provocan un profundo dolor, porque nos permiten reencontrarnos con aquello que perdimos, como la voz de nuestra madre
antes de que nosotros naciéramos y tuviéramos un nombre y entráramos como el mundo racional, por decirlo así, o como vimos en el fragmento de Todas las mañanas del mundo, eh, la música que nos permite reencontrarnos con alguien que de verdad perdimos. Y si no aceptamos ese dolor, pues tampoco vamos a aceptar el reencuentro. Es en este mundo en el que él desarrolla toda su obra. Por eso, hacia el final del Odio de la música, pero él lo trabaja en muchas otras de sus obras, principalmente en el ensayo, él nos habla del mito como ruina. Es decir, que el mito es un fragmento, es una hipótesis, es una versión. ¿Por qué? Porque el lenguaje no nos alcanza para decir nuestras experiencias, porque la experiencia de lo sagrado, la experiencia de la música, la experiencia del arte es una experiencia irracional. Y el mito ya es una construcción racional. Por lo tanto, siempre va a haber algo que se nos escapa. Cuando narramos, les escribí aquí, constatamos que estamos perdiendo algo. Siempre es así. El mito no puede explicar todo. Las novelas no explican todo. Cuando nosotros contamos un sueño, no podemos contarlo por completo. Cuando queremos decir cómo nos hizo sentir una película, una canción, una pintura, no lo podemos decir por completo. Entonces, los ejes de la obra de Pascal Quignard son la pérdida y lo que hacemos para intentar reponernos de esa pérdida. Es decir, lo que hacemos en el mundo racional, en el mundo profano, para explicar lo sagrado, lo irracional, lo que ocurrió antes de que naciéramos, por qué ciertas voces nos recuerdan algo, por qué ciertas canciones o cierta música nos conmueve, por qué otras no. Todo eso se encuentra en tensión y todo eso se encuentra en los mitos, en las historias que nos contamos todos los días. Aquí comparto con ustedes un fragmento del manuscrito de Butes del 2008, que me parece interesante porque estas son las correcciones que suele hacer Pascal Quignard de sus textos. Hay textos como el texto de Butes, del que hubo 32 versiones. ¿Y qué ocurre? Lo que nosotros tenemos aquí entonces son sus intentos de decir lo que quiere decir y lo que va quedando atrás, todo lo que él va descartando. Es decir, todos los fragmentos, todas las hipótesis, todos los restos de un discurso que no logra construirse por completo, que tiene que detenerse en algún momento porque la obra se da por terminada en algún momento, pero que no pueden decir todo, no pueden abarcar todo. Ahora sí, a manera de conclusión, podemos decir que Pascal Quignard ve en el mito algo que sigue conservando las grandes preguntas de la humanidad, algo que intenta decir el mundo y decirnos en el mundo contemporáneo, a través de una obra que, como les comentaba, se nutre del mito griego, del mito romano, de los mitos japoneses y que va atravesando toda la historia. Pascal Quignard se sitúa o se concibe como un eslabón en una cadena de personajes, de escritores, de filósofos, de músicos, etcétera, que lo que han hecho sobre todo es buscar, que lo que han hecho es preguntarse. La obra de Pascal Quignard también está relacionada entonces con una relectura del mito, de una manera muy evidente, como vimos en Todas las mañanas del mundo y el mito de Orfeo, o de una manera más velada, como en las solidaridades misteriosas, que finalmente no deja de ser una versión del mito de Orfeo, a través de la figura de esta mujer que está dejándose llevar por el paisaje, que está entrando al paisaje. Pascal Quignard, en su obra, nos dice también que el lenguaje del mundo es anterior a nuestros lenguajes, es decir, que los cazadores, chamanes, músicos, adquieren un lenguaje que es anterior a ellos y que por lo tanto todos nuestros lenguajes, que son los que nos permiten hacer el arte y nos permiten hablar y nos permiten escribir,
lo que hacen es proporcionarnos un resto o una ruina de esa experiencia con lenguajes anteriores a nosotros. Y por esta razón, el hombre, la vida del hombre, puede definirse en la tensión entre la pertenencia y la no pertenencia. Es decir, que lo sagrado nos permite acercarnos a aquello que perdimos, es decir, nos permite pertenecer, pero al mismo tiempo nos deja patente que no podemos pertenecer todo el tiempo, que tenemos que salir también. Es justo como lo que se mencionaba en sesiones anteriores sobre la experiencia de lo sagrado y lo profano. Es decir, nosotros no podemos estar todo el tiempo en lo sagrado, pero en nuestro mundo profano, en este mundo hecho para nosotros, para que nosotros funcionemos en el mundo, por decirlo así, necesitamos lo sagrado, necesitamos lo otro. Lo sagrado nos atrae y tenemos que encontrar formas de explicar a eso de pertenecer. Y esta es una tensión en la que estamos todo el tiempo. Sin embargo, el mito, el rito en las culturas primitivas y, por ejemplo, cuando hablamos de religiones, sobre todo de religiones muy institucionalizadas, etcétera, supone una experiencia colectiva, una experiencia que crea comunidad. Para Pascal Quignard, lo sagrado es una experiencia afectiva completamente individual, ajena a la institución religiosa, pero muchas veces también ajena a cualquier tipo de institución. Y vuelvo a los dos ejemplos de los que hablé el día de hoy. En todas las mañanas del mundo, Monsieur de Saint-Colombe solo puede reencontrarse con su esposa si está en su cabaña, en su casa y si está componiendo. Es decir, nunca lo va a poder hacer si se convierte en músico de la corte. Y en las solidaridades misteriosas, esta mujer se convierte al final de la novela, según ciertos puntos de vista de las personas que la rodean, en una suerte de vagabunda. Uh-huh. Entonces, ella, de manera voluntaria, se sitúa en el margen de su sociedad para poder hacer lo que ella quiere. ¿Y qué es lo que ella quiere? Reencontrarse con la persona que más amaba y que falleció. En este sentido, Pascal Quignard cuestiona la institución y nos dice que nosotros vivimos también entre la tensión creada por la existencia de las instituciones y nuestra necesidad de pertenecer, porque somos ciudadanos de un país, pertenecemos a una comunidad, hablamos una lengua, etcétera, y nuestra necesidad de pertenecer a algo que está fuera de la institución y que muchas veces tiene sentido solo para nosotros. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.